Mundo al Día. 6 de la mañana y 32 minutos. Ley de contratación pública y coyuntura nacional. Precisamente son los temas que vamos a entrar a dialogar con Silvana Vallejo, directora general del Servicio Nacional de Contratación Pública, economista. Buenos días, le hicimos madrugar, pero es muy importante el tema. Bienvenida. Muy buenos días, siempre estamos las 24/7 atentos a todas las novedades que existen. Qué bueno saber esto, que hay funcionarios que están dispuestos a trabajar desde muy temprano. Queremos comenzar con el tema de las reformas a la Ley de Contratación Pública. ¿Cuáles son los principales puntos que ya fueron tratados en el primer debate en la Asamblea, que fue en el mes de septiembre? Así es, las propuestas de ley de reforma a la ley de contratación pública fueron presentadas como iniciativas legislativas de varios asambleístas. Esto realmente se analizó y estaba listo un primer informe. Ese primer informe lo analizamos y pensamos que hacer reformas a ciertas partes de la ley no cambia lo fundamental que es necesario. Es necesario hacer una reforma integral, que es un tema que siempre desde el CERCOP lo hemos venido promocionando, así que nosotros hemos hecho llegar todos nuestros comentarios a la Comisión Económica con el fin de que se tome en cuenta ciertos temas que es necesario. ¿Qué temas son necesarios en la ley de contratación pública? Creo que un tema muy conocido es el tema del régimen especial, la disminución. ¿Cuál es la diferencia? La interrumpo un segundo para explicarle a nuestros oyentes cuál es la diferencia entre la contratación a través del régimen regular y el régimen especial. ¿Qué los diferencia? Los diferencia que el régimen común, que debe ser el común utilizado, es un proceso que se acoge a la Ley Nacional de Contratación Pública, en donde pasa por el sistema oficial y donde se transparenta todo el proceso precontractual, ¿no?, de la contratación pública, mientras que el régimen especial es una opción también legítima, pero que está hecho como excepción. ¿Para qué áreas? Para las áreas de emergencia, para cuando existen unos temas de seguridad nacional, cuando son ciertos elementos específicos del giro del negocio, ¿no?, giro específico del negocio de empresas públicas. Sin embargo, existió un abuso de la utilización del régimen especial porque se basa en una norma que lo establece específicamente la entidad que va a contratar, y toda vez que hace su proceso, pues al CERCOP solo se le comunica. Y en estadística veíamos que durante el periodo 2013-2016 se utilizaba en un 50% el régimen especial y en un 50% el régimen común. Es decir, lo común no era lo común. Nosotros como CERCOP hemos profundizado los sistemas de control, tanto de supervisión cuanto ayudándonos de herramientas tecnológicas, y hoy por hoy el 78% se utiliza bajo el régimen común, es decir, que se transparenta, se suben los documentos, que tenemos control sobre ello, y el 22% es utilizado por el régimen especial. El régimen especial también significa que se contrata con un único proveedor. Puede existir en ocasiones que realmente el mercado tiene un único proveedor. A veces sucede esto en el tema de medicamentos, ¿no? En lo cual, pues, si existe un solo proveedor, pues se lo contrata de manera directa. Sin embargo, no necesariamente esto sucede en otras áreas, en otros sectores en donde ha sido la contratación directa. Y como saben, uno de los principios de la compra pública es que haya competencia, concurrencia, varios proveedores que compitan y ofrezcan su mejor precio y su mejor calidad para el Estado. Es decir, se contrata a dedo. En otras palabras, sí. Entonces, al existir es un abuso. Creo que la línea del presidente Lenín Moreno fue muy claro y fue de que exista transparencia en los procesos de contratación pública. Por eso, una de las reformas esenciales es restringir el régimen especial y que realmente se agoten todas las modalidades de contratación del régimen común, y que en última instancia se vea el régimen especial como una modalidad de contratación que pueden ser legítimas, como puede ser el caso de un único proveedor porque es el único que provee medicamentos, se entiende, o en el caso de compras de seguridad para el Estado, pues no se va a hacer público que se va a comprar, o ciertos temas, ¿no es cierto?, de emergencia, de urgencia. Se entendería que solamente ahí es el uso del régimen. Economista, sabemos que la reforma eliminará varios ítems. ¿Cuántos se dejarán y entre los que se eliminarán, cuáles están?
Varios ítems. ¿A qué se refiere? ¿De los artículos de la ley? Precisamente de los artículos. No, más que eliminar, yo creo que lo que se está haciendo es una profundización, básicamente dirigido a la restricción del régimen especial. Esto hay que acotarlo, obviamente, ¿no es cierto? Creo que es necesario acotar el uso del régimen especial en los temas de comunicación, por ejemplo, ¿no? Ahí se hace necesario, o por ejemplo, en el sector de los artistas, del arte, también acotar para que sea únicamente en el tema de promoción, por ejemplo, para el artista nacional, para que vaya directamente. Entonces eso es necesario acotar. Y en otros es necesario propiciar una mejor precisión conceptual, pero también es necesario abundar y analizar desde su punto de vista integral la contratación pública en lo que tiene que ver en los controles que puede realizar el CERCOV. El CERCOV es una entidad de control, de supervisión, y es necesario dotarle de mayor poder sancionatorio cuando se encuentran irregularidades en la contratación pública, ¿no? Entonces, esos son los elementos que también se tienen que hacer reformas en la ley de contratación pública. Usted mencionó que hubo abusos en contrataciones públicas a través del régimen especial, un poco a dedo para parafrasearlo y decirlo de alguna manera. En el gobierno anterior vimos que había contrataciones de artistas, de bandas, de eventos a través de este régimen especial. Es decir, nadie tenía la oportunidad de competir, de conseguir esos contratos, sino que ya había alguien que estaba definido. Hablemos de cifras económicas. ¿Cuánto se contrató a través del régimen especial en el anterior gobierno? Estamos hablando de la utilización del 50%. Teníamos un promedio de contratación pública más o menos de 10,000 millones de dólares. Esto es un promedio del 10% del PIB. Estamos hablando, por lo tanto, de 5,000 millones de promedio anual que se utilizaba por régimen especial, ¿no? Hoy, como sabemos, la política del gobierno ha sido restringir. En este momento, en lo que va del año 2019, tenemos una contratación pública de 4,000 millones de dólares total. Tenemos una disminución tanto en el monto, ¿no?, que representa una disminución más o menos del 10% comparado solo con el año 2018, porque ya se vino bajando en el 2018. El 2018 terminamos con 7,000 millones de dólares y hemos generado ahorros. Hoy por hoy podemos hablar de que se ha generado en lo que va del 2019, tenemos un ahorro cerca de 300 millones de dólares, que significa 32% más que en el periodo anterior. ¿Cómo se lo ha hecho esto? Con mayor concurrencia. Si tenemos 2 proveedores, nosotros podemos tener un ahorro entre el 10 y el 15%, pero si tenemos más de 3 proveedores, hemos tenido casos en que sin sacrificar la calidad de los bienes y servicios, pues tenemos ahorros hasta del 50%. Eso es beneficioso para el Estado. Dentro de las reformas también se busca que el CERCOV tenga mayor control, mayor transparencia. ¿Cómo hacerlo? Por ejemplo, en casos, lo veíamos recientemente en el evento de la posesión de la señora prefecta de Pichincha, se utilizaron 90,000 dólares en un solo evento. ¿A través de qué régimen se hizo esto? ¿Regular, especial, se transparentó? A ver, en el tema general de comunicación sí ha existido abusos, como el ejemplo que usted está dando. Claramente no es un régimen especial. Los temas de comunicación, creo que hay muchos elementos en comunicación que pueden ser planificados. Cuando son planificados, pues yo tengo tiempo para convocar a proveedores, tengo tiempo para hacer la negociación, una licitación, una subasta. Cuando no se ha previsto, ¿no es cierto? Yo tengo también otras modalidades del régimen común que yo puedo hacerlo competitivo. Sin embargo, cuando es contratación directa, por supuesto que es una violación flagrante a la norma. Yo tengo que generar el principio de transparencia. Yo debo tener más controles, por supuesto, como CERCOV me estoy refiriendo, en el ámbito en que, si bien es responsabilidad de la entidad contratante determinar su necesidad, escoger la modalidad de contratación, siempre tiene que responder no solamente ante la entidad rectora, en este caso CERCOV, sino ante la ley también, ante Contraloría, del uso de los recursos, porque cada dinero, cada dólar que se gasta es dinero de los ecuatorianos, por lo tanto debe ser utilizado transparentemente, y cuando no hay buen uso, bueno, el CERCOV tiene algunas modalidades de sanción. Una de esas sanciones, cuando está en el proceso precontractual, nosotros podemos actuar, y cuando actuamos nosotros determinamos si ha existido violación a la ley, con lo cual hacemos una recomendación de cumplimiento obligatorio, que es declarar desierto el proceso y que se vuelva a hacer cumpliendo con el
el orden normativo. Es cierto, cuando se detecta ciertos delitos en contra de la administración pública, pues lo encaminamos a las entidades de control que nos ayudamos en la investigación, como son la Fiscalía o la Contraloría. Y cuando existe por parte, por ejemplo, de proveedores, que haya colusión de proveedores, nos ayudamos con la Superintendencia de Economía de Poder de Mercado. Entonces, las entidades de control, más que nunca, ahora estamos coordinadas y nos ayudamos en la investigación. Sin embargo, eso no es suficiente, por eso debemos abundar en los controles, porque la entidad contratante, pese a eso, a veces decide continuar. Y cuando decide continuar, pues queda en manos de Contraloría y ahí se produce un lapso en el cual, hasta que actúe, pues se termina contratando. Creo que hay algunas sanciones, ¿no es cierto?, en donde nosotros podemos determinar y generar un cumplimiento totalmente obligatorio por parte de la entidad contratante para que exista la sanción correspondiente y los procesos no se Economista Vallejo, a propósito de sanciones, en la reforma también se buscaría que el SGERPOP tenga mayor control y capacidad sancionatoria. Exactamente, en todo el proceso precontractual. El proceso precontractual va desde el momento en que elevan los pliegos al portal y uno puede también determinar en diferentes fases, ¿no es cierto?, con mayor poder sancionatorio, no solamente con una recomendación de cumplimiento obligatorio, sino que pues se hace efectivo toda vez que se haya encontrado irregularidades. Entonces, ese es creo que la ley es donde se tiene que robustecer, tener mayor poder de control y sancionatorio en los temas precontractuales y pues disminuir el régimen especial. Cosa que antes no lo tenía. En este momento nosotros tenemos, pero recordemos que la ley de contratación pública fue elaborada en el año 2008, ¿no? Entonces ha pasado 11 años y pues el mundo es dinámico, se conoce más los procesos, la tecnología de procesos va sofisticándose y uno tiene que adaptarse, no podemos estar con una ley de hace 11 años y que en el proceso de contratación pública pues todos los proveedores contratantes, cuando alguien quiere realizar elusiones, pues se empieza también a sofisticar la elusión y uno tiene que estar a la par de justamente ir curando, digamos, esas lesiones que puede existir en la elusión de contratación pública. Entonces necesitamos que abarque más elementos toda vez que ha venido cambiando el proceso de contratación, toda vez que los sistemas de contratación pública en general en el mundo van hacia temas más sofisticados en tecnología, como el uso más de trazabilidad, es decir, de conocer paso a paso y hacer rendición de cuentas de todos los procesos de contratación. Entonces tenemos que dar esos pasos y pues modernizarnos. Conversamos a esta hora de la mañana con la directora general del Servicio Nacional de Contratación Pública, la economista Silvana Vallejo. Cuéntenos, economista, ¿cuántas anomalías se han encontrado durante estos últimos años que seguro ustedes están haciendo este control, están haciendo esta verificación de cómo se realizaron los procesos? ¿De cuántas anomalías estamos hablando y de qué instituciones? En general nosotros, ojo, ¿no? Hemos venido creciendo en la supervisión. Antes nosotros podíamos hablar de el 10% que supervisaba. Ojo, nosotros ayudados por la tecnología, ayudados por el fortalecimiento del control para cumplir con la línea del señor presidente, en este momento estamos en el 80% del monto de contratación pública que se supervisa. De todo esto que hemos supervisado, pues evidentemente unos han estado bien y otros han estado mal. Sin embargo, de todos estos procesos, cuando nosotros hemos intervenido en el 80%, pues la mayoría ha sido observado por el mismo CERCOP y alrededor de un 13% ha ido a Fiscalía y el 20% ha ido a 13% a Fiscalía, 20% a Contraloría. Más o menos ese es lo que nosotros vamos detectando. El resto ha sido observado directamente por el CERCOP. ¿Pero han detectado alguno que les ha llamado la atención por los valores, por los montos, por el tipo de compras públicas? La casuística es bastante variada. Se detectan, nosotros hemos podido detectar, por ejemplo, delitos de concusión. En otros hemos podido ver cómo se utiliza el cascarón, digamos, de la empresa pública para hacer contratación directa, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto? En el régimen especial hay una modalidad que se contrata
de público a público directamente. Eso se llama una modalidad interadministrativa, que fue corregido también por el CERCOP, justamente por detectar esto. Entonces, ¿qué hacía la pública, que también se vuelve proveedora? Se asociaba con una privada, ¿no es cierto?, en donde lo que se hacía es utilizar la interadministrativa de contratación directa de pública a pública, pero con el fin de contratar a la privada sin que pase por un proceso competitivo. Es decir, yo utilizaba el cascarón de la entidad pública para hacer una corrección. Entonces, nosotros hicimos una corrección mediante una resolución en donde se tiene que hacer un proceso competitivo. Ya no se puede dar esto, pero tenemos que elevar a ley. Son esos controles, por ejemplo, en donde nosotros tenemos que regularizar para que sea mucho más potente la normativa y pues abarque más casuística de la que una resolución lo puede hacer. Economista. Si bien hemos controlado, pues necesitamos reglamentarlo. Le debo preguntar, actualmente la ley, ¿cuántos ítems permite que se pueda adquirir por régimen especial? Tenemos nosotros como 12, más que ítems, ¿no es cierto?, 12 tipos de contratación. Tenemos el tema de asesoría jurídica, comunicación, emergencias, los temas de salud, temas de seguridad nacional, de repuestos, modalidades de mantenimiento, ¿no es cierto? Esto está de una manera muy amplia, entonces se dejó bastante apertura para esta contratación. Necesitamos restringir al tema de comunicación también, ¿no es cierto? Necesitamos restringir a donde es únicamente los temas excepcionales. Entonces, si es una excepcionalidad, se lo debe tratar como tal y no dejar una ventana abierta. Tenemos también el tema de giro específico de las interadministrativas, es decir, son 12 áreas, ¿no es cierto?, 12 modalidades en donde yo puedo entrar. Obviamente hay que restringirlo. Para cerrar esta entrevista, queremos consultarles sobre esta selección que han tenido ustedes de Open Contracting como uno de los 5 ganadores entre 70 países a nivel mundial. Así es, creo que tenemos muy buenas noticias a nivel internacional y justamente usted es uno de los que menciona. Toda vez que el gobierno decidió estar en gobierno abierto, no podíamos estar nosotros como compras públicas fuera de ese lineamiento y ese principio que es el de tener la data abierta, ¿no es cierto?, el de rendición de cuentas y el de trazabilidad. Entonces nosotros realizamos una propuesta, un proyecto, justamente también con otras iniciativas de la sociedad civil que se unieron y presentamos un proyecto para justamente la trazabilidad en la contratación pública. Se presentaron 70 países y fuimos uno de los 5 países que fuimos seleccionados tanto por los avances en la transparencia, avances en el control, y hoy podemos hablar que el Ecuador ya está en un top mundial, es un referente del tema de transparencia. Sin duda hay mucho que hacer, pero creo que son estos lineamientos, estas señales de confianza que hace que estemos entre los 5 países a nivel mundial que tiene propuestas de transparencia y que he reconocido. Queremos agradecerle a la economista Silvana Vallejo, directora general del Servicio Nacional de Contratación Pública. Vamos a estar pendientes del segundo debate, en donde también se tratará esta restricción de compras públicas a través del régimen especial que usted ya nos mencionó, se abusó durante el régimen anterior. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, gracias por el interés. Este es Notimundo, siempre bien informados. Recuerda suscribirte gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live para que seas parte de todo lo que sucede en nuestros estudios.